Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que usted nos da de poder llevar su palabra a través de este medio radial, Señor. Amén. Padre eterno, una bendición especial a aquellos oyentes que están esperando su palabra, Señor eterno. Bendígalo, Padre eterno, y que sea usted quien dirija, Señor, esta programación. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente nos sentimos agradecidos al Señor porque nos da otra vez el privilegio de poder entrar a cada uno de sus hogares en estos momentos o donde quiera que nos sintonicen. Esperamos de que estos programas estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Gracias, amigos radioyentes, por su fiel sintonía. Como siempre lo hacemos, nos gusta traer los versículos lemas de este programa radial que se encuentran en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que hay dos potencias que están en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen. También usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Interesante pensamiento, amigos radioyentes. Como siempre nos gusta traer a través de este programa radial estas gotas de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y droga, hermano John. Hemos estado hablando durante estos programas anteriores de las 30 razones para no ingerir leche de vaca. Esperamos, hermano Fran, que a esta altura, aunque no las hemos cubierto todas todavía, a esta altura las personas que nos han estado sintonizando todas estas semanas y han estado escuchando estas 30 razones o parte de estas 30 razones ya hayan dejado de consumir leche de vaca, porque muchas personas dirán: pero entonces ¿dónde yo voy a obtener el calcio si dejo de beber leche de vaca? Bueno, hay leche como la leche de soya o como la leche de almendra, que inclusive tienen más calcio que la misma leche de vaca. Vamos a comenzar leyendo un versículo bíblico. Usted lo tiene por ahí, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. La razón número 18, nos quedamos en la 17 en el programa anterior. La número 18 para que usted ya no ingiera más leche de vaca es la siguiente: la leche, o sea, la leche de vaca contiene pus. Las reglas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas, estipulan que la leche es anormal y no se debe de ingerir si contiene más de 200,000 células blancas muertas por mililitro. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Bueno, razón número 19. Escuchen bien. La leche es asociada con el cáncer de próstata en los hombres. Interesante. Los riesgos aumentan en un 30% si se consumen de 2 a 3 porciones al día. Y en las mujeres que toman productos lácteos aumenta su riesgo de contraer cáncer de ovario hasta en un 66%. Y es por eso que hay tantas mujeres con cáncer de ovario,
tantos hombres con cáncer de próstata. Si hay algún hombre, una mujer que nos está escuchando en esta hora, es una buena razón para dejar de consumir o dejar de tomar leche de vaca. Sí, y lo grave del asunto, hermano John, es que los doctores no les recomiendan que dejen de tomar leche. No, por supuesto, eso no, a ellos no les conviene eso. Al doctor no le conviene, amigo radio oyente, que usted se sane. ¿Verdad? Como decíamos en el programa anterior, en Éxodo 15:26, Jehová es tu sanador, pero siempre y cuando nosotros obedezcamos esa regla establecida en la palabra de Dios. Razón número 20, el consumo de leche y los quesos se asocia con el asma. Óigalo bien, usted dirá, yo no tomo leche, pero si sigue comiendo ese queso, bueno, es lo mismo. Cuando los humanos consumen la proteína llamada caseína, utilizada para crear el pegamento que adhiere las etiquetas en las botellas de cerveza, ¿qué le parece a usted, hermano Frank? Producen histamina y después moco. Si los bronquios se llenan de esta sustancia, se producen dificultades al respirar. Por eso vemos hoy tantos niños, tantos jóvenes con alergias, con catarros, con mocosidad. Pero los padres o las madres no saben por qué y le siguen dando leche a sus hijos. Porque dicen, es que la leche tiene calcio o el queso tiene calcio y mi hijo lo necesita. Razón número 21. Los niños que toman mucha leche y consumen mucho queso seguido carecen de zinc. Interesante. Razón número 22. La leche es alta en colesterol, si ustedes no lo sabían, el cual produce enfermedades del corazón, que eso estuvimos hablando en programas anteriores. Razón número 23. La historia asociada al calcio, al consumo de leche, en su mayoría son un mito creado por la industria de la leche, hermano John. Así es. Quien en la campaña que hacen de publicidad dicen que la leche de vaca contiene grandes cantidades de calcio. Estratégicamente también dicen que necesitamos calcio. Estas dos afirmaciones son ciertas, sin embargo, no dicen que al consumir leche nos provea de ese calcio. Esto es porque en realidad no sucede así. Y como dijimos en el programa anteriores, el calcio de la leche de vaca no es orgánico. Se cristaliza en el cuerpo, en los intestinos y se forman calcinaciones o piedritas. Y muchas de esas calcinaciones y piedritas van a los senos de las mujeres. Y es por eso, hermano Fran, hoy tantas mujeres con cáncer en los senos. El calcio en la leche de vaca se combina con otros minerales que se encuentran en cantidades excesivas en la leche animal, formando una molécula la mayoría de las veces muy grande para ser absorbida por el intestino humano. En áreas del mundo donde no se consume la leche, como se consume aquí en Estados Unidos, las enfermedades asociadas con la falta de calcio son casi inexistentes. La osteoporosis, que de eso sufren más las mujeres que los hombres, y la aterosclerosis son muy raras en culturas donde el consumo de leche es limitado. De hecho, amigos radioyentes, estudios recientes sugieren que la leche y el queso en realidad pueden ser los causantes de la osteoporosis, óigalo bien, ya que las altas cantidades de proteínas en los lácteos provocan que el calcio se separe de los huesos. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Y las personas siguen bebiendo y bebiendo leche en grandes cantidades porque dicen, ahí es que está el calcio. Bueno, hermanos, amigos oyentes, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de buena bendición para todos ustedes. Hermano John, continuamos con lo que es La Mujer y el Dragón, parte 11. Y el subtítulo es la parte número 2. Que empezamos de la semana pasada. El dragón se llenó de ira contra la mujer y contra su descendencia. Hermano Fran, no pensábamos que íbamos a abarcar tantas partes de solamente el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y aún no hemos terminado todavía, pero bendito sea el Señor que nos ha dado la oportunidad de presentar estas grandes verdades para el tiempo del fin. Y vamos a citar ese versículo, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Satanás, como mencionamos la semana pasada, está airado contra la iglesia en particular, la iglesia verdadera, la que se caracteriza, la que tendrá
una iglesia en el tiempo del fin pura que se mantenga en los mandamientos de Dios. Amén. O sea, ¿qué característica tendrá esa iglesia en el tiempo del fin? Hoy vamos a hablar algunas de esas características, si ustedes no lo sabían, porque muchos hoy, hermano Fran, piensan, y esto es un llamado para nuestros queridos amigos que nos están escuchando en esta hora, piensan que porque son miembros de determinada denominación religiosa, ya son el remanente de Dios de Apocalipsis 12:17. Pero no es así, amigo radioyente. La Biblia nos va a dar la luz de esas características que verdaderamente van a componer a quién será el remanente en el tiempo del fin. En nuestro programa anterior, ustedes recordarán, empezamos a hablar acerca de esas características de ese remanente o de la descendencia o simiente de la mujer, que es la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Satanás odia y va a perseguir a esa iglesia porque ésta reflejará en su vida el carácter y los atributos de la ley de Dios. Entonces, hermano John, según la Biblia, no nosotros, ¿cuál es la experiencia que se debe lograr todo aquel que dice ser cristiano? Muy buena pregunta. Esa es la pregunta que vamos a entrar entonces de lleno a este programa hoy. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5 nos dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que Cristo está hablando, hermano John, de un nuevo nacimiento en la vida de todo aquel que dice ser cristiano. Así mismo es. ¿Cuál es la experiencia que debe lograr todo cristiano? Usted hizo la pregunta. Ya empezamos a responderla, amigo radioyente, a través de un escrito está. Tenemos que pasar, cada uno de nosotros que estamos detrás de estos micrófonos y las personas que nos están escuchando, tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento si es que queremos entrar alguna vez al reino de los cielos. O sea, hermano Fran, que en el día del juicio mi argumento no va a ser suficiente cuando yo le diga a Dios, es que yo fui cristiano o yo fui miembro de esta iglesia por 20 o por 30 años. Eso no me va a servir de nada porque el Señor lo primero que me va a preguntar es, ¿naciste de nuevo? Y si yo no nací de nuevo, entonces no voy a tener acceso o entrada al reino de los cielos. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esas son palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo dijo eso, amigos radioyentes? ¿Quién era Pablo? Lo vamos a ver más adelante. ¿Quién fue Pablo antes de ser Pablo, que se llamó Saulo de Tarso? Segunda de Corintios 5:17. Nos dice lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está hablando del nuevo nacimiento que habló Jesús a Nicodemo en Juan 3 y 5. El que está en Cristo, dijo Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso él pudo decir, hermano Frank, lo que usted acabó de citar en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, yo ya no soy Saulo de Tarso, yo ya soy una nueva criatura. Esa es la experiencia que necesitamos todos y cada uno de nosotros alcanzar si queremos entrar alguna vez al reino de los cielos. Y lo reafirma Gálatas capítulo 6, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén, así es. O sea que la vieja naturaleza, nacida de sangre y de la voluntad de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Por eso lo dijo Pablo, que la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos. Debe renunciarse entonces a los viejos caminos, a las tendencias hereditarias. Es que yo soy así, dicen muchas personas, porque yo soy puertorriqueño, o porque yo soy cubano, o porque yo soy del Caribe tal vez. Hermanos, tenemos que renunciar a esas tendencias hereditarias. Los antiguos hábitos también tienen que dejarse, pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias, amigos radioyentes, los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, han llegado a ser participantes de la naturaleza divina
y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos de carácter natural y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud a la de los mundanos? Hacemos una pregunta. No aprecian la verdad como santificadora y refinadora. No han nacido de nuevo. Y muchos hoy, hermano Fran, usan esa excusa. Es que yo soy así. Es porque yo vengo del Caribe tal vez. O porque mi mamá era así. Y es por eso que yo soy así tan violento. Tengo un carácter iracundo. O me enojo fácilmente. Pero esa no es la experiencia del nuevo nacimiento. Podemos hacer una pregunta, hermano John. Quizás los oyentes están haciendo. ¿Cómo se logra entonces el nuevo nacimiento en la vida del cristiano? Santiago capítulo 1 y versículo 18 nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Amén. Para que seamos primicia de sus criaturas. Gloria al Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice, siendo renacido, ahí está, volver a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermano Fran, hacemos una pregunta. ¿Dónde está la palabra de Dios de las personas que nos están escuchando en estos momentos? ¿Cuándo fue la última vez, amigo radio oyente, que usted tuvo un encuentro personal con Cristo a través de su palabra? Porque muchos leen solo la Biblia cuando la llevan a sus respectivas iglesias cada semana, cuando tienen un culto. ¿Estamos de acuerdo? Así que Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús le dijo a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, hermano John, que la verdadera iglesia en el tiempo del fin vivirá en su vida y en carácter todo lo que enseña la palabra de Dios. Amén, así es. Y es por eso que Satanás hará guerra contra esa iglesia en particular, si está caminando de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Estas son las características de esa iglesia remanente. Porque muchos piensan, hermano Fran, hoy, que por llevar un solo nombre denominacional se van a salvar. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos otra pregunta. ¿Quién es la simiente o descendencia de la mujer y por qué Satanás se fue a hacer guerra contra ella? Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17, repetimos este versículo que le estamos, hermanos, sacando lo más que podamos porque es tan importante este tema. Amén. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y también tienen el testimonio de Jesucristo. Hay una palabra clave en ese versículo 17, descendencia, porque el dragón se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, remanente, que de eso estuvimos hablando la semana pasada, de la descendencia. La palabra en griego para descendencia, como aparece en Apocalipsis 12, 17, es esperma, que significa algo sembrado, esperma masculina, remanente, linaje, descendencia, simiente, semilla. De acuerdo a la concordancia griega de Strong's, número 4690 y la página 78, hermano Frank, qué importante esa definición que da el diccionario griego a esa palabra descendencia. O sea que Satanás odia a una iglesia en particular, a esa iglesia que es la simiente de la mujer, la simiente de Cristo, hermano Frank. La descendencia de la mujer, hermano, que usted acaba de mencionar, hermano John, es una iglesia santa. Amén. Si vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, miren lo que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Ahí está otra definición de esa palabra esperma, linaje. O sea que el verdadero pueblo de Dios, la descendencia de esa mujer en el tiempo del fin, esa simiente, hermano Fran, va a ser un pueblo santo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien, en Génesis capítulo 3, citamos nuevamente ese versículo tan importante que lo citamos en el programa anterior. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer Eva. Estas son palabras de Dios. Y entre tu simiente, Satanás, o sea, tu descendencia, y la simiente suya, la descendencia de la mujer. Esta, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza,
que es Cristo Jesús, que fue el que le propinó ese golpe de muerte a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién era la simiente de la mujer que iba a herir la cabeza de Satanás y qué característica debe poseer la verdadera iglesia en el tiempo del fin? Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Importante, esa simiente, hermano Frank, que citamos en Génesis 3:15, en hebreo es sera y significa semilla, simiente, fruto, postrero, posteridad, descendencia, linaje. De acuerdo a la concordancia Strong's 2233, el número 36, hermano Frank, me llama mucho la atención porque del linaje de Cristo iba a venir un pueblo que iba a resaltar las grandes verdades para el tiempo del fin. Y es por eso que Satanás se iba a airar tanto con ese pueblo, con esa simiente de la mujer. Usted hizo una pregunta, ¿quién es esa simiente de la mujer? ¿O quién era la simiente de la mujer que iba a herir la cabeza de Satanás? Bueno, ya usted citó Gálatas 4:4. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 3:16. Preste mucha atención. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice el apóstol Pablo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, hermano Frank, que Cristo, la simiente de la mujer de Génesis 3:15, vivió una vida de completa obediencia a todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17, ahí lo encontramos. No penséis, dice Jesús, que he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén, o sea, para obedecer. Ese fue lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Juan capítulo 15, versículo 10... Esa simiente de la mujer fue obediente y es nuestro ejemplo. Entonces, Frank, ¿cómo pretender decir que nosotros somos cristianos y que creemos en Cristo y estamos desobedeciendo los mandamientos de la ley de Dios? Cristo dijo en Juan 15:10, repetimos, lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Isaías capítulo 6, versículo 13 nos dice, así, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, a que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. O sea, hermano John, que la simiente de la mujer es un pueblo santo. Amén, así es. Noten cómo dice, sigue abarcando más en cuanto a esto el mismo profeta Isaías. Pero en el capítulo 61, los versículos del 9 al 11, tomen nota de cada uno de estos textos, amigos radioyentes, por favor. Repetimos, Isaías 61, del 9 al 11, dice, y la descendencia, ahí está, la simiente de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera, dice el versículo 10 de Isaías 61, me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. De eso estuvimos hablando en el programa anterior. Justicia es obediencia. O sea, esa iglesia, hermano Frank, está vestida de salvación, que es el evangelio, y está vestida de justicia, que es la obediencia perfecta a los mandamientos de la ley de Dios. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo, ahí está en hebreo nacer, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar ¿qué? Justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. O sea, hermano Frank, que la descendencia de Jehová será conocida entre las naciones. ¿Por qué va a ser conocido el pueblo de Dios? ¿Porque lleva un nombre denominacional en las puertas de sus respectivas iglesias? No, porque está viviendo una vida de obediencia perfecta a los mandamientos de la ley de Dios. Isaías capítulo 66, versículo 22 nos dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí,
dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Amén, gloria al Señor. Amigo radio oyente, si la simiente de la mujer representa a Cristo, ¿de qué debe estar vestida y cuál es el carácter que debe reflejar su iglesia? Fíjense bien, hermanos radio oyentes. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16 dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano Fran, esta es otra característica del pueblo remanente, tener la mente ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24 nos dicen: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. O sea que el nuevo nacimiento, hermano John, involucra un cambio total en nuestra vida. Correctamente, de la mente, como decía Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. O sea, nuestra mente no puede ser la misma mente que teníamos antes de conocer a Cristo. Tiene que haber un cambio rotundo en la vida y en el carácter del ser humano. Hebreos el capítulo 8, versículo 10, porque usted mencionó la mente. De acuerdo a Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere hacer, hermano Fran, Dios en la mente de cada creyente? De cada persona que nos está escuchando en estos momentos. Noten cómo dice, Hebreos 8:10, repetimos, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, ahí está, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, hermano Frank, que la simiente de la mujer, la verdadera iglesia en el tiempo del fin, serán todos aquellos que estén obedeciendo fielmente todos los mandamientos de Dios en sus vidas. De esa manera, serán reconocidos como el verdadero pueblo de Dios en esta tierra. Si estamos guardando la ley de Dios en nosotros, en nuestros corazones, tiene que haber absolutamente un cambio de mente, de pensamiento, de objetivos en nuestra vida. O sea, hermano John, como usted acaba de decir, que la descendencia o simiente de la mujer de Apocalipsis 12:17 es un remanente que será semejante a Cristo en carácter y obediencia a los principios de su santa ley. Amén, así es. Será del mismo linaje de Cristo, porque dicha iglesia no fue engendrada de sangre ni de voluntad de carne, sino por la voluntad del varón, sino por Dios. Amén, gloria al Señor. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, hermano Frank, lo amplía de esta manera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, como usted lo acaba de mencionar, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Escuchen bien este versículo que lo conocemos muy bien, pero bueno detenernos. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Yo Gloria. no sé, hermano John, cuántas personas que nos están escuchando en estos momentos entienden la seriedad y la importancia de lo que significa nacer de nuevo. Así es. Es vivir una vida sin pecado después. Amén, así de es. aceptar a Jesús. Por eso es lo que nos va a dar entrada absoluta al reino de los cielos. Y yo quiero que las personas que nos están escuchando en esta hora, o nosotros queremos, que presten mucha atención a este tema tan importante. Este es un tema de vida o muerte, amigos radio oyentes. Y acuérdese lo que le dijo Jesús a María Magdalena: yo te perdono, vete, pero no peques más. Así mismo es. Para poder ser parte de la simiente o descendencia de la mujer de Apocalipsis 12:17, el remanente de esa mujer tiene que experimentar el nuevo nacimiento en su vida. Vamos a seguir abundando en cuanto a esto, hermano Frank. ¿Qué podemos decir? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15 nos dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendraré por medio del Evangelio. ¿Y qué es el que engendra? El que da vida. ¿Estamos de acuerdo? Yo os engendré, dijo Pablo,
O sea, cuando el que es engendrado, el óvulo de la mujer que es engendrado, ¿qué viene como producto de eso, amigo radioyente? Un nuevo ser a este mundo. La mujer queda encinta y 9 meses después da luz. Por eso Pablo dijo, yo os engendré por medio del evangelio. O sea que el que engendra es el que da vida. Y para volver a nacer se logra solo por medio del evangelio. Esto es una obra que solo puede hacer ¿quién? El Espíritu de Dios en la vida del creyente. Gálatas capítulo 4, versículo 19 también nos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, hermano John, que Cristo tiene que ser formado en nuestra vida, parte de nuestra vida. Así como se forma esa criatura, esa nueva criatura en el vientre de una mujer. Hermano Fran, esto es muy importante. Yo espero que las personas que nos están escuchando en estos momentos entiendan el contenido de este programa que nosotros estamos hablando hoy y la seriedad de que esto abarca. ¿Por qué? Porque el solo hecho de decir que yo soy cristiano o pertenezco a determinada iglesia denominacional no me va a salvar en el tiempo del fin. Si nosotros no experimentamos en nuestras vidas el nuevo nacimiento, estamos prácticamente ¿qué? Perdidos. Salmos 139, el libro de los Salmos, Salmos 139 y el versículo 13 nos dicen, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea que aquí está hablando la Biblia de ¿qué, hermano Fran? De la creación y el nacimiento de un ser humano. Como decía el apóstol Pablo, yo os engendré, yo os di nueva vida, en otras palabras, ¿por medio de qué? Del evangelio. ¿Y qué obra hizo el evangelio en la vida del apóstol Pablo que Dios también desea hacer en la vida de cada uno de nosotros, hermano John? Preste mucha atención, por favor, hermanos radioyentes, porque vamos a ver a través de la Biblia la obra que hizo el evangelio en la vida de Saulo de Tarso. Romanos capítulo 1 y versículo 16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Amén, gloria al Señor. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo pudo dar testimonio en esas palabras contenidas en Romanos 1:16. ¿Por qué? Porque él experimentó en su propia vida el poder del evangelio. Muchos hoy, hermano Fran, pueden pasar 5, 10, 15, 20 o 30, 40 años metidos en una iglesia y nunca experimentar en sus vidas la experiencia del nuevo nacimiento, que fue exactamente lo que experimentó el apóstol Pablo. Por eso pudo decir, el evangelio es poder para salvación. Noten lo que dice Hechos de los Apóstoles, amigos radioyentes. Presten mucha atención a estas palabras que vamos a leer. Este es el testimonio de Saulo de Tarso antes de llegar a ser Pablo o antes de llegar a ser una nueva criatura. ¿Cómo era el carácter de Pablo, hermanos radioyentes? Hechos capítulo 26, versículos del 9 al 11 nos dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di ¿qué cosa? Mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermano Fran, ¿qué carácter tenía Saulo de Tarso antes de nacer de nuevo? Era un hombre sanguinario, era un perseguidor de la iglesia, era un hombre que no escatimaba matar a una persona por su causa, era un hombre que se airaba o se enfurecía fácilmente, era un blasfemo. Pero el Señor cambió y transformó el carácter de este hombre. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que parece mentira que estamos hablando del mismo personaje, hermano John. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, Pablo pudo decir esta palabra, hermano John, porque su vida fue transformada por causa del evangelio. Gloria al Señor. Y volvemos y hacemos referencia a Gálatas 2:20.
Con Cristo, dijo este hombre, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ya no soy más Saulo de Tarso, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí ya no estaba hablando de Saulo, hermano Fran, sino Pablo, una persona que había nacido de nuevo gracias al poder del Evangelio. Las personas que nos están escuchando hoy siempre tal vez sacan excusas. Es que yo soy así, es que yo lo heredé de mi madre era iracunda tal vez, o mi madre tenía todos estos defectos de carácter, pero no podemos seguir poniendo excusas, amigos radioyentes, porque Cristo a través del poder del Evangelio puede transformar tu vida y tu carácter. Hermano John, Satanás está airado contra la simiente de la mujer, o sea, de Cristo, que será representado en la tierra por el resto, o sea, el remanente, cuando leemos Apocalipsis capítulo 12 y 17. ¿Y qué significa, hermano John, la palabra resto? La palabra griega para resto, porque dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de esa mujer. De Apocalipsis 12, 17 es loipoí, que significa los restantes, quedar un remanente, resto, remanente, residuo. Viene de la palabra griega leipo, que significa salir, estar ausente o dejar, de acuerdo a la concordancia Strong's 3062, 3007 y la página 50 y 54, hermano Fran. Si queremos ser parte de ese residuo, parte de ese remanente de lo que queda de esa mujer de Apocalipsis 12:17 o de Génesis 3:15, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir de nuestra condición y de nuestra vida de pecado. No podemos seguir viviendo en pecado y pretender ser miembro del remanente de Dios. San Mateo capítulo 13, versículo 38 nos dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. O sea, hermano John, la semilla o descendencia representa a los verdaderos hijos de Dios que van a heredar el reino de los cielos. Así mismo es. Mateo capítulo 13, versículo 24, el Señor Jesús sigue abundando en cuanto a esto. Les refirió otra parábola diciendo, o sea, Jesús: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, esta buena simiente en su campo. Dios desea plantar esa semilla en nosotros ¿por medio de qué? Por medio del Evangelio, hermanos radioyentes. Esa es la experiencia, la verdadera experiencia de un cristiano que ha nacido de nuevo. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 nos dice: después que Juan, o sea, Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea que, hermano John, el reino de los cielos representa el evangelio de la vida del que lo recibe. Amén. O sea, la simiente o semilla son los que han nacido y dan fruto por medio del Evangelio. Cristo vino a traer ese Evangelio, ese reino de los cielos, hermano Fran, a esta tierra. Los judíos anhelaban otro tipo de reino, anhelaban el reino que ellos creían que se debía de establecer, o sea, liberación de los romanos. Hoy por hoy, hermano Fran, muchos hoy también desean otro reino y no el reino del evangelio que Cristo quiere implantar o sembrar en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque dicho reino, al ser sembrado, va a traer, ¿qué cosa? Una nueva criatura, una transformación de carácter. Muchos hoy piensan que por emociones, creen que tal vez por brincar en sus iglesias o por gritar o por tirarse al piso y revolcarse, piensan que esa es la experiencia del nuevo nacimiento. No, amigos radioyentes, la experiencia del nuevo nacimiento es una transformación completa del carácter en la vida del que lo posee. Lucas capítulo 8, versículo 11 y 15, vamos a leer estos dos versículos. Esta pues fue la parábola: la semilla es la palabra de Dios. También lo podemos encontrar en 1 Pedro 1:23. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, que la semilla en el corazón del creyente, hermano John, obrará una transformación completa en su vida, demostrando
al dar frutos, ¿no? Así mismo es. Para Dios. Gloria a Dios. San Juan 15, versículo 5, el mismo Jesús dijo las siguientes palabras. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Muchos. Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para poder dar fruto debemos estar unidos a Cristo, hermano Fran. Vamos a ver la característica del remanente o resto de la simiente de la mujer, hermano John. Ojalá que las personas presten atención a estos versículos que vamos a leer y tomen nota de ellos. Porque acordémonos que en el tiempo del fin, como hemos mencionado, solamente habrá dos grupos, los salvos y los perdidos. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 31 nos dice, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy importante. ¿Escucharon eso, amigos radioyentes? Isaías capítulo 10, versículos 20 y 21 dice lo siguiente. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Hermano Frank, el remanente se apoyará siempre en Dios, no en iglesias, ni en concilios, ni en conferencias generales. Solamente el verdadero remanente se apoya en Jehová, en el brazo de Jehová. Isaías 37, 32 también nos dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, que de Sión saldrá el remanente que será salvo, hermano John. Exacto, y una de las características de Sión está contenida en Isaías 2:3. Noten cómo dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, ahí está, saldrá ¿qué cosa? La ley, y de Jerusalén, la palabra de Jehová. Sión representa al remanente que en el fin, hermano Frank, se caracterizará por guardar la ley de Dios. Joel capítulo 2 y versículo 32 nos dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Amén. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente y el cual él habrá llamado. O sea, hay salvación en el remanente. Y la salvación se logra por medio de ¿qué? Del evangelio. Solo el remanente en el tiempo del fin presentará un evangelio puro, libre de falsas doctrinas y mandamientos de hombre. Y la mejor manera de presentar el evangelio, hermano Frank, al mundo es demostrarlo en nuestras vidas, lo que ha hecho el evangelio por cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Miqueas capítulo 7 versículos 18 y 19 nos dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados, hermano John. O sea, los pecados del remanente no aparecerán en el juicio porque habrán sido perdonados y borrados también. Amén, así mismo es. El libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 7 nos dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová. Qué hermosas palabras. Como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Dice que el remanente va a ser como ¿qué, hermano Frank? Como el rocío de Jehová. ¿Qué podemos decir en cuanto a ese rocío de Jehová? Salmo 110, versículos 2 y 3 nos dice, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te aflorará voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Así que cuando está hablando del rocío de Jehová, el remanente de Jacob,
tendrá el rocío de Jehová. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de la santidad en la vida de aquellos que dicen ser el remanente de Dios en el tiempo del fin. El libro de los Salmos, allí mismo abundando más el salmista David, Salmo 133, versículo 3. Noten cómo dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida ¿qué? Eterna. Ese rocío representa la santidad y la vida eterna del remanente de Jehová, que se logrará solo por medio del Evangelio. Hermano Fran, por eso Pablo pudo decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para dar vida eterna. Gloria al Señor. Sofonías capítulo 3 versículos 12 y 13 nos dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se dará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien lo atemorice. Amén. Me llama mucho la atención ese versículo, que en el remanente de Dios va a tener una característica: no hará injusticia, que es lo contrario a justicia. O sea, el remanente de Jehová no va a ser un pueblo desobediente a la ley de Dios, ni tampoco va a decir mentira. Y precisamente, hermano Fran, esta es una de las características de los 144,000. Dice Apocalipsis 14:5, y en sus bocas, o sea, en los 144,000, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea que el remanente no tendrá pecado en sus vidas. Habrá obtenido la victoria absoluta sobre todos sus pecados. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Ageo capítulo 1 y versículo 12 nos dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Saradac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. O sea que el remanente de Jehová en el tiempo del fin solo oirá una voz, la voz de Dios, hermano John. Gloria al Señor. ¿Qué voz estás escuchando tú, amigo Radio Escucha, que nos estás escuchando en esta hora? ¿A cuál voz estás escuchando tú? ¿A la voz de tu pastor tal vez? ¿A la iglesia a la cual tú asistes? ¿O estás escuchando a la voz de Jehová? Porque el verdadero remanente en el tiempo del fin, hermano Frank, solo va a escuchar la voz de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? A través de su palabra. A través de su palabra, por supuesto. La palabra resto, porque me llama la atención, en Ageo 1:12, usted lo acabó de citar, dice: y todo el resto del pueblo. Esa palabra resto en hebreo es sherit, que significa restante o porción residual, posteridad, quedar, remanente, resto, sobrante, final, de acuerdo a la concordancia hebreo Strong's 7611, página 128. O sea que ese remanente va a escuchar solo la voz de Jehová. Amén, amén. Juan capítulo 10, versículos 16 y 27, miren lo que nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mi oveja oye mi voz, y yo la conozco, y me siguen, hermano John. Como usted dice, ¿a quién estamos siguiendo? Tu amigo oyente, ¿estamos siguiendo a hombres, a iglesia, a instituciones religiosas, o estamos siguiendo la verdad que es Cristo Jesús? Así es, porque esa es otra de las características de los 144,000, de acuerdo a Apocalipsis 14:4. Presten mucha atención. Dice: estos, o sea, los 144,000, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Hermano Frank, los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Y esto es una tragedia, hermano Frank, tristemente decirlo,
que está sucediendo hoy en el cristianismo moderno. ¿Por qué? Porque muchas personas están siguiendo a sus pastores o a sus ministros. El pastor de su iglesia le dice, no prediques tal mensaje, y ellos obedecen al pastor porque lo dice el pastor, porque el pastor tiene autoridad. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que seguir al pastor del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿A quién estás siguiendo tú, amigo radio oyente? ¿Al pastor de tu iglesia o al pastor de los pastores, que es Cristo Jesús? Repetimos a Ageo capítulo 1 y versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto. O sea que en hebreo es Sherei, como usted dijo. Exacto, remanente. Del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermano John, solo el remanente de Jehová edificará la casa de Jehová, que está en ruinas. Habíamos citado anteriormente Isaías 2:3, que de la casa de Jehová saldría ¿qué cosa? Toda la verdad que necesita ser dada al mundo, pero que está lamentablemente, esa verdad está en tinieblas y está en ruinas. El remanente de Jehová va a levantar las bases, las columnas de esa casa nuevamente en el tiempo del fin, para presentar el mensaje para el tiempo del fin. Isaías 58, versículo 12, nos dice, y los tuyos edificarán ¿qué cosa? Las ruinas antiguas. ¿Qué cosa, hermano Fran? Las ruinas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué está haciendo el pueblo que dice llamarse el remanente en este tiempo del fin? Preguntamos, hermano Fran. ¿Está levantando esas verdades en alto que hoy por hoy están en ruinas y que han sido reemplazadas por las doctrinas y los dichos de los hombres? Pero ellos siguen bebiendo de los dichos de sus ministros cada semana cuando van a sus respectivas iglesias, y siguen contentos y felices porque dicen, esta es la iglesia de Dios. El profeta describe así a un pueblo que en tiempo de apartamiento general de la verdad y de la justicia procura restablecer los principios que son el fundamento del reino de Dios. Reparan una brecha que fue hecha en la ley de Dios, hermano John. O sea, el muro que puso él en derredor de sus escogidos para protegerlo, para que en la obediencia a su precepto de justicia y verdad y pureza hallasen una salvaguardia perpetua. En palabras de significado inequívoco, el profeta señala la obra específica de ese pueblo remanente que edifica la muralla. En el tiempo del fin, hermanos radioyentes, hermano Frank, ha de ser restaurada toda institución divina. Todas esas verdades necesitan predicarse en este tiempo del fin, y es por eso que nos preocupamos por traerlas a través de este programa radial. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo, que eso lo estudiamos en programas anteriores. El papado cambió el día verdadero de reposo del sábado por el domingo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente, y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir, diríamos, como monumento de la creación y recuerdo constante del poder creador de Dios. Con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del decálogo. Pero ¿qué está haciendo hoy ese pueblo que dice ser el pueblo remanente, hermano Fran? Está durmiendo en sus pecados, lamentablemente. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Yo creo, hermano Fran, que podemos hacer un llamado en los minutos que nos quedan. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Las personas que nos están escuchando en esta hora, que tal vez llevan muchos años en sus respectivas iglesias y tal vez han creído siempre que por llevar un nombre denominacional
en la puerta de sus iglesias o por tal vez estar escritos en los libros de sus respectivas iglesias, ya son el remanente de Dios. Pero no hemos podido dar cuenta a través de este programa radial, hermano Fran, la importancia, las características del verdadero remanente para el tiempo del fin. Y es por eso que Satanás odia tanto ese remanente y va a perseguir a ese remanente en específico. Vamos a seguir abundando en cuanto a este tema con el favor del Señor en nuestros próximos programas. Pero si usted desea comunicarse con nosotros, amigos radioyentes, escríbanos. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, el estado Florida, y el área postal 33569. O si desea llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. O si desea entrar a nuestra página de internet, allí usted encontrará mensajes, videos, estudios bíblicos, literatura importante para usted leer y bajarla o descargarla si así usted lo desea. Entre a nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org, o si desea visitarnos aquí localmente en nuestra iglesia, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert con H, Tampa, Florida, área postal 33614. Allí estamos para servirles. Allí estamos congregados todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía. Gracias por su participación. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.